si tú le pones el tiempo, que es lo que hablábamos con el tema de las evaluaciones cognitivas, cuando los chicos salen limítrofe, tiene que ver mucho con la velocidad de procesamiento de la información, ¿ya? Entonces, no veo acá, y estoy mirando de nuevo en qué momento habla como que, no sé, se le ponen tiempo. Lo que yo entiendo, Celeste, es que tú estás hablando el tiempo dentro de la rutina se hace a tal hora, tal cosa, y ella para pasar de una rutina a otra demora más tiempo. En ese sentido, tú estás viendo la afluencia. Entiendo. Sí, que ¿Sí? es más Ay, lenta para los cambios sociales de una actividad a otra. pero puede ser Desde más por la esa, flexibilidad, puede ser más y por la falta de límites. Sí, mira, si sabes que esta niñita, como que los papás nunca hicieron nada, me parece. Ahora, ojo, porque la función ejecutiva también depende mucho del medio, por la estimulación también del medio, sí, es súper importante, de pero es cómo que el no hay, medio vaya. ¿Mm? pero es que no hay temas cognitivos de por medio, yo siento, o sea, no hay grandes dificultades en lo cognitivo en términos académicos. Su tema cognitivo va por el tema de social, como su cerebro social. Ya, y Acción, eso por eso yo que, preguntaba pero si lo había cognitivo, tenido, pero lo cognitivo se les te ayuda a todo, pues, por si eso te somos digo, pero integrales, po. ¿Mm? claro, lo cognitivo en términos sociales, de adaptación, de interacción con el entorno, con el medio, con sus pares. A eso me refiero. Y para eso también requiere de rapidez. La capacidad de adaptación tiene también que ver con el tiempo, con el ritmo. ¿Sabes qué? Yo creo que para salir de duda le podemos preguntar de nuevo a la Carol si la afluencia explícitamente uno le tiene que marcar al otro el tiempo. Yo creo que esa No, sería no es una, que como marcar. para, No, pues no es que tú le tengas que marcar. sí, porque lo que eh, vimos, Celeste, en algunas actividades que también las últimas tuvimos un tema de discutir que pensaban que era afluencia, no me acuerdo en cuál, pero la actividad no ¿Ya? hablaba del tiempo. Y si no hablaba del tiempo, o sea, todo claro ocurre en un tiempo, pero es cuando es en un La tiempo tarea de controlarlo. esperado, cuando es un tiempo esperado y marcado por el contexto, cuando tú sabes que a ti te dicen que esto se debe hacer en ese tiempo, en un por eso minuto, te así lo entiendo digo. yo. Y en este caso, ¿tú crees que no tiene un tiempo o sea, que no es importante que la niña en determinados momentos le cueste tanto adaptarse y aceptar que hay un cambio de actividad, por ejemplo, en la sala? Pero no sé si es el tiempo, porque claro, como el flujograma, están todas las funciones ejecutivas operando, pero no sé si sea aquí la afluencia como una de las secundarias, una que está comandando. A eso Yo voy yo, Celeste, no que no esté, ahí porque de sí estar creo que están todas. Ahí un poco me tengo dudas. Tengo dudas de que pueda ser esa. sí. Celeste, yo Es creo que que, esa dificultad de cambiar de una actividad a otra, más que por la rapidez en el procesamiento de la información, es porque no lo quiere aceptar o porque no está capacitada para aceptarlo. Siento que vamos por la flexibilidad. Y miren, estaba claro, revisando aquí los ecualizadores y por lo general cuando se ve afectado el tema del control inhibitorio, también se ve bajito el monitoreo. Porque me hace sentido, Marcelo, lo que decías en relación a la parte conductual. Porque recién estoy como haciendo este enganche con lo conductual. Lo veo más siempre por la parte cognitiva. Pero por lo general, el trastorno del lenguaje, en el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, eh, siempre que está afectado el control inhibitorio, por lo general está afectado también, o está bajito el monitoreo. Entonces puede tener algo que ver el monitoreo ahí. esa puede ser la cuarta. Sí. Sí, porque de las otras, no sé, no. Actualización, em, resolución de problemas, siento que ni siquiera está dispuesta a tomar distintas opciones. Flexibilidad cognitiva, ya sabemos que no presenta mucha. Em, PL, creo que era PL. Planificación, creo que tampoco tiene que ver con planificación porque está ahí el bloqueo inicial y la toma de decisiones tampoco. Entonces, relacionado con lo que decía Marcela, con el cómo yo me estoy desenvolviendo en este lugar, estoy
respondiendo de buena manera, lo hice bien o estoy, no sé, afectando al resto con mis acciones. Creo que podría estar considerado el monitoreo. De hecho, ayer tuve una niña me preguntó, me decía que mi hijo no para de conversar, no para de conversar en clase. Entonces yo le decía, pero eso tiene que ver, me tinca como a déficit atencional, al tema de control inhibitorio desde lo motor. Es que deberíamos darle una tarea, me decía una tarea, pero yo le decía, pero por un lado puede que él comprenda, me dice, él comprende que tiene que estar en silencio, que tiene que eh, estar atento a la clase, que no tiene que interrumpir a los compañeros por las consecuencias que esto acarrea. Sin embargo, él no lo logra, pero no lo está logrando, no lo está logrando porque no lo comprende, no lo está logrando porque hay falta de desarrollo, desempeño de esa función ejecutiva. Entonces, esto que dices tú, Marcela, así como de, claro, yo sé lo que está bien, lo que no está bien, lo que corresponde, lo que no corresponde, pero no soy capaz de decirme a mí mismo, alto, estoy incomodando al resto, estoy desviándome de la tarea, estoy desviándome de lo que se me está pidiendo. Mira, yo pienso que también tiene que ver un poco con, en todo esto parte con el seno familiar, ¿verdad? Esta conducta que se escribe. La historia que nos cuentan, al parecer tiene, aunque no todo es tan causa-efecto, pero tiene ahí, ¿verdad? Como todo desarrollo en el entorno familiar. Un entorno que nunca puso límites, que nunca puso, que siento yo que es como navegar sin rumbo, porque está clarito, clarito que los papás no tenían, o sea, ni siquiera hacían las rutinas de sueño. O sea, la verdad que, o sea, ni siquiera hubo la hora del cuento, del acostarse, del ordenar. Creció como nunca fue estimulado eso. Ella hizo lo que pudo hacer, que se traduce en una lectura que hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces, por eso pienso yo que podría ser, que es difícil que aparezca el monitoreo. Es difícil, no, porque nunca tuvo claro para dónde ir. O sea, como que de repente se empezó a dar cuenta que las cosas no eran como ella las hacía y cómo responde, independiente si hay un trastorno del neurodesarrollo o no, ¿ya? Ahora, chicas, tengo duda, ¿cuál es la otra? Esta es la cuarta, ¿y cuáles eran las otras tres? Control inhibitorio, flexibilidad, ¿y cuál más? Planificación, Marce. Planificación. Ya. Mira, y aquí dice, monitoreo, capacidad para supervisar la conducta que llevamos a cabo y asegurarnos de que cumple con el plan de acción establecido, que es lo que decías tú. En la casa nunca le dieron rutina, nunca le dieron los límites claros, por lo tanto no tengo que monitorear, no tengo el antecedente de lo que me dice lo que está bien, lo que no está bien, lo que corresponde y no corresponde, lo que es más o menos beneficioso para mí. Y yo estaba pensando que estos papás nunca se pusieron de acuerdo, no sabemos por qué no se pusieron de acuerdo en las rutinas de la niña, porque si, no sé, si era porque se llevaban muy, muy mal ellos, no estarían juntos, yo creo que ya estarían separados, estoy hipotetizando, pero a lo mejor la niña siempre fue difícil de establecerle esas rutinas ¿Sabes, y ellos Celeste? Ay, perdón. nunca lo problematizaron. Por Es que eso tal vez, que uno decía una cosa y otro otra, hacían como ensayo y error. Porque hay muchos niños que no, la mayoría, no sé, yo trabajo en un colegio donde ninguno tiene muchos límites, no tienen rutina, y no por eso los chiquillos tienen un nivel de adaptación de las características que describen en este caso. Chiquillos, ¿puedo disculpen, complementar algo, Celeste, de lo que Diga, estás diciendo? Bueno, que también todas yo creo que podemos compartir que lo que vemos cuando nosotros tenemos un chiquitito, van un diagnóstico o trabajamos, tenemos que pensar también que hay algo ahí, ¿no es verdad? Importante de los papás, o del abuelito, del tío, ¿ah? Entonces los papás tal vez tienen el mismo problema de la niñita, de su hija. Marcela, Dificultades para socializar, dificultades para coordinarse, y claro, son adultos en el fondo que no se van a desregular o a lo mejor se desregulan igual, pero como cada uno por su lado. ¿Te fijas? O sea, los papás que no se ponen de acuerdo, que no son adultos, que son capaces de llegar a un promedio de cómo educar a sus hijos, eh,
hay harto ahí que comentar también de un neurodesarrollo especial. Es Y mi humilde Marcela, opinión. ¿Mm? mira, estoy revisando aquí también la toma de decisiones y la planificación. Y la planificación también como que no termino por convencerme. La planificación dice capacidad para determinar, seleccionar y organizar las secuencias necesarias que permiten conseguir un objetivo determinado. Capacidad para pensar en el futuro y anticipar mentalmente. La forma correcta de ejecutar una tarea o alcanzar una meta específica. Eso es la planificación. Y la toma de decisiones dice selección de la opción más ventajosa entre un repertorio de varias alternativas disponibles con el menor costo posible. Pero la otra definición que tiene aquí la toma de decisiones, como el apartado 2, dice implica factores como conciencia ética, capacidad de anticipación e inhibición. Entonces, en ese sentido, quizás me hace un poquito más de sentido la toma de decisiones que la planificación. Vamos a tener que darle vueltas en el análisis que hagamos después, porque también, como nunca tuvo nada, la Yo planificación puedo meter obviamente, la cuchara, yo, para contarles algo extra. ya. Ese papá, en la entrevista, en la anamnesis, menciona que le costó mucho terminar el colegio porque era de los que empezaba algo y no los terminaba, era de los que se distraía con mucha facilidad, eh, era el payaso del curso, eh, siempre le llamaban la atención, pasaba mucho en inspectoría y estudió una carrera, estudió ingeniería que también comentó que le costó mucho poder terminarla, no por falta de capacidad, porque es un tipo muy inteligente, pero la mamá decía que, por ejemplo, en la casa, él cuando trabaja por turnos, es ingeniero civil y trabaja por turno y cuando está en la casa, por ejemplo, ella un poco se desliga de las cosas de la casa porque eh, ella trabaja ella teletrabaja. Entonces, es de los que ya, él dice, no, yo hoy día voy a hacer el almuerzo, ya, perfecto, tú haces el almuerzo, pero llega la hora del almuerzo y lo escucha tocando guitarra, pues toca la guitarra, guitarra eléctrica, la batería, toca un montón de instrumentos. Entonces empieza a mirar la hora y dice, ¿y el almuerzo? Ah, sí, el almuerzo. Y se va a la cocina ya y pica un par de cosas y después se mete al computador, lo ve en el computador y le dice, oye, el almuerzo. Ah, sí, ¿verdad? El almuerzo. Y vuelve al almuerzo. Y así se va. O sea, tiene que estarlo recordando, ¿no? También a su marido, ¿no? Es así. Muy inteligente, pero tiene esos desafíos también que hacen que sea más difícil, po, tener una estructura en casa. Entonces la mamá es la que en el fondo se lleva ahí el trabajo, esté o no esté el papá, y cuando está, tiene que hacerlo con el papá también, po, ¿sí? Entonces sí, de chiquitita la Simona ha presentado las mismas conductas que el papá. Muy inteligente, ¿sí? Pero con desafíos importantes en esta área. Bueno, de hecho, pues les comento, quizás no lo puse como antecedente, pero se hizo una psicometría en Simona y sale con un 6 sobre el promedio. Es muy inteligente, ¿sí? Tiene como el perfil del papá. Eso como antecedente extra. Entonces, eh, como decía por ahí Marcela, que la escuché decir, independiente que presenten una condición del neurodesarrollo, sí sabemos que presentándola o no, sí hay desafíos en el funcionamiento ejecutivo, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar fuertemente en esa área y también suponer que vamos a tener que hacer un trabajo con los papás. Porque si no hay estructura en casa, por más que estemos trabajando en la consulta o en el colegio, en la función ejecutiva, ya en casa no apoya. Entonces también hay que hacer ahí un trabajo con la familia importante, ¿verdad?
Marcia, tienes la manito arriba. Y dos consultas. Una al tiro, ya que mencionas de hacer un trabajo con los papás, ¿se podría plantear uno de los... Hay cuatro objetivos, un objetivo para trabajar con los papás o no? ¿O no? Sí, también lo pueden plantear así. Ahora, siempre nosotros el caso es pensando en Simona, pero si nosotros trabajamos con los papás, sí va a tener un impacto también en el trabajo con Simona, ¿sí? De forma secundaria, porque Ujú. no podemos solo pensar que nuestro trabajo va a tener un impacto tan profundo como lo podría tener el día a día en casa. Entonces sí, sí se puede trabajar Pero es solo como una... objetivo, sí. claro, como objetivo, Mm, como parte de nuestro plan de intervención, pero ahí ya serían estos como eh, beneficiarios secundarios, como trabajar en sí, ello, enseñarles eso, porque también les va a servir sí. a ellos en su dinámica diaria y eso tiene un impacto finalmente en Simón. No, pero era solamente una pregunta. Y lo Ujú. otro, desde el punto de vista conceptual, tú me podrías, o no sé si alguien más tiene la duda, ella hablaba, se decía en la anamnesis que tenía un desarrollo lingüístico y motor acorde, los hitos del desarrollo, o sea, no había nada, ningún antecedente en el desarrollo, ¿ya? Pero hablaba de lingüístico, Cognitivo, ni motor, ni lingüístico, ya, ni a pesar, social. ya. Y es con esos antecedentes uno igual podría seguir pensando que podría estar dentro del trastorno del espectro autista, o es descartable, no ha de Como ser un 100% como TEA, ¿sí? Es que como TEA, nosotros acá estaríamos como pensando en una sola de las dimensiones de los criterios diagnósticos, que es el área de la comunicación y la interacción social. Y particularmente incluso solo de la interacción social, porque el área de comunicación involucra el lenguaje, Ujú. verbal y no verbal. Todo el tema del lenguaje verbal está súper bien. Quizás podríamos sospecharlo por el área de interacción social, ¿no? Esto que tiene Ya, problemas con los pares, pero no vemos el otro criterio, po. El otro criterio es el criterio B y el criterio B es de patrones de conducta estereotipados, repetitivos, ¿sí? Y restrictivos. Y eso no se ve, po, ¿sí? una consulta nomás, Claro. claro, gracias. Entonces, en este caso, más bien, nosotros deberíamos pensar que quizás esas dificultades sociales son una consecuencia de sus problemas de autorregulación. Porque ¿qué es lo que pasa con los niños? No, este se enoja y llora cuando uno juega y uno tiene que hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué hacen? La empiezan a esquivar, la empiezan a aislar, po. No porque tenga problemas para socializar o para tener amigos, porque de hecho tiene su grupo de amigos, para hacer muchos deportes también en la escuela, en el colegio, pero es que no, en realidad le cuesta, tal como lo dicen los profes, le cuesta tolerar la frustración, que alguien le diga, mira, ¿sabes qué? Tú no vas a ser la primera en la fila. Hoy día va a ser el Joaquín. Entonces, eso de poder tolerar la frustración, ¿no? Es lo que le está generando estos problemas de tipo social. Porque claro, los compañeros la ven que se enojan, que se frustra, que llora, ¿sí? Entonces, obviamente, van a empezar a evitar, ¿no? Ya, Cintia, no hay problema. Ay, que lo avisé, así que ya se había ido, pero no había visto. O sea, que más bien, si podríamos sospechar de una condición del neurodesarrollo, podría ser, pero no podría ser TEA. Podría ser otra condición. Pero Carol, en aquí ese en el fondo no caso, estamos pidiendo eso, no estamos pidiendo hipotetizar una condición, estamos pidiendo que a partir de la conducta podamos ir identificando cuáles son esas funciones ejecutivas que se presentan con mayor desafío y que se traducen en esta conducta. ¿Sí, Aileen? sí, que en ese caso, como el tema del papá, y bueno, igual va en la crianza,
va tomando características propias del padre. Teníamos un dilema sobre una cuarta función ejecutiva como para armar como Ujú. el plan, que era el monitoreo. El mo- eh, ¿Ya? ¿Qué sí, funciones ejecutivas tienen anotadas hasta ahora? Como, flexibilidad cognitiva, por el tema de la adaptación a las distintas situaciones, tanto en la casa como cuando tiene que hacer las ¿ya? tareas. Ajá. Control inhibitorio y planificación. Claramente, ¿cierto? Por la, por la rabieta y por todas las cosas, ¿ya? Y Planificación es una de las secundarias. planificación, ya. ¿Sí? Planificación en sentido también como de que no hay planificación en el hogar también, que la niña como no tiene una rutina establecida, que, que sepa como ya, en tal horario hay que hacer tareas, en tal horario tú te vas a ir a dormir, Sí, por ese lado lo vimos. sí, súper. Y la cuarta que tienen como ahí en debate es el monitoreo. ¿Cómo lo observan ustedes esto del monitoreo en su conducta, en la conducta que se describe? Que no toma en cuenta si está actuando bien o mal, cómo ella está actuando ante las situaciones. Ya, lo que pasa es que el monitoreo desde esta perspectiva, colegas, más bien está relacionado con aspectos de tipo más cognitivo que socioemocional, ¿no? Em, Porque es lo que me permite ir haciendo una observancia a mi ejecución de actividades, ya sea de la vida diaria o del contexto escolar. Entonces, en este caso, nosotros podríamos, desde el contexto escolar, pensar que por el desempeño que tiene, cuando trabaja a nivel cognitivo, no presentaría dificultad de monitoreo. Se puede potenciar, claro, pero en términos, insisto, en términos académicos, porque si el monitoreo fallara, presentaría muchos errores en el procesamiento de información, po. No se daría cuenta y por lo tanto ese desempeño tendería a bajar, ¿sí? Errores por falta de monitoreo. Ahora, en los aspectos conductuales, podría ser que ahí, como ustedes lo plantearon, en realidad esté más relacionado con planificación, porque el monitoreo especifica que es una capacidad para ir analizando, monitoreando, observando la ejecución en el procesamiento mental, ¿no? Entonces, podría ser que al momento en que ella tuviera que hacer tareas en casa, ¿cierto? Eh, no fuera como está disgustada y no le gusta hacerlo, claro, lo hiciera a la rápida y no monitoreara la actividad, pero es que todavía ni siquiera lo hace po, en casa. Solo lo hace en el colegio y en el colegio le resulta bien. Nosotros lo inferimos así por el desempeño que presenta. Entonces el monitoreo acá no podríamos como precisar con los antecedentes que tenemos que fuera uno de los prioritarios o que se presentara con tanto desafío como los otros tres que ustedes han mencionado. Carol, entonces podría ir hacia la toma de decisiones, porque tiene que ver con la capacidad de anticipación e inhibición, ya que va como motora, podría ser más para el Mm, lado de la inhibición, la toma de decisiones como la cuarta, claro, porque como son cuatro objetivos, claro. tenemos que poner cuatro funciones Sí, ejecutivas, ahí es donde estamos. No, nos falta la cuarta y hemos estado discutiendo al sí, respecto. La toma de decisiones sería, sí, claro. también se había planteado la resolución Ya de problemas, yo sé el planteamiento que tendría tiene. mayor relación con la descripción de las conductas que se hacen en el caso, Ya, tal la cual. Jocelyn preguntó por la resolución de problemas, Carol. Ah, pero- Claro, también ahí podría ser
resolución de problemas también lo podemos observar en el contexto ya no académico, porque en contexto académico sabemos que va ok. Y en el contexto social sí podría también, en este caso, verse involucrado, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy jugando con alguien, ¿cierto? Y se presenta un conflicto. ¿Cómo voy a resolver ese conflicto? Y eso va de la mano también con la toma de decisiones, la resolución de problemas. Entonces, claro, ahí no hay una resolución asertiva, resolución de problemas de tipo social, no hay resoluciones asertivas, pues ella tiende a frustrarse mucho, a enojarse, a llorar, ¿no? Entonces, también digamos que se podría incorporar. Ujú. Carol, una consulta. Tengo duda ahora, más allá de la situación de Simona, sino que para generalizar, eh, ¿cuándo son estas funciones ejecutivas aplicables también a la parte socioemocional? Porque, por ejemplo, resolución de problemas, alguna vez también lo vimos como más enfocado también hacia lo cognitivo, ¿ya? Pero si no es el monitoreo el que te dice, oye, no actúes así en el fondo, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Qué función es? ¿Toma de conciencia, reflexión? ¿Qué podría ser? Como te lo pregunto, no cómo Como funciona, para el área social, como claro, para saber cuál es, que en el fondo cuando uno, porque por lo que estás diciendo, o sea, si uno no sé, planifica desde el monitoreo, esto estaría como conceptualmente haciéndolo, no el trabajo, ¿me entiendes? Sino que en el trabajo terapéutico escolar, no es la palabra monitoreo, ¿cuál es la palabra? Toma conciencia, por ejemplo, en el área, reflexión, por eso te pregunto, lo que pasa es que todas estas funciones ejecutivas tienen una base neurobiológica importante. El exacto, monitoreo El monitoreo se relaciona principalmente con la corteza prefrontal dorsolateral, que es una ¿mm? de las áreas, entre comillas, frías que le denominan algunos investigadores, ¿Ya? porque no recibe información directa Ah, de el componente socioemocional, de los circuitos socioemocionales. con el sistema Entonces, límbico, ¿ya? exactamente. Entonces lo que ¿Ya? hace generalmente es una función ejecutiva de alto orden, pero relacionada con componentes de tipo más cognitivo. ¿Cuáles sí son Perfecto, aquellos que me permiten tener y enfrentar desafíos de índole social o socioemocional? Es la toma de decisiones y es la resolución de problemas principalmente. perfecto, Esas son las que están. ¿Por qué? Porque sí reciben proyecciones desde los sistemas, del circuito límbico, ¿no? perfecto. Están más teñidas por las proyecciones y por la conectividad. Entonces, claro, cuando yo tengo que realizar una actividad del día a día, donde, por ejemplo, tengo que trabajar en equipo con otros, eh, muy, muy, muy digamos, de base está el control inhibitorio, porque yo tengo que saber también controlar mis impulsos de decir lo que pienso, ¿cierto? A lo mejor esta persona incluso no me cae muy bien y me carga trabajar con él. Bueno, tengo que utilizar mi control inhibitorio para inhibir ese tipo de conductas, tengo que ocupar mi flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Para ajustarme a este entorno y a este trabajo y mucha de mi toma de decisiones y resolución de problemas. A ver, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo me voy a desenvolver en este grupo donde yo siento que no me siento cómoda, por ejemplo? Entonces tomo decisiones. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo me voy a desempeñar? ¿En qué rol voy a cumplir? ¿Estaré más callada? ¿Seré una persona que más bien va a observar primero cómo el resto se comporta? ¿O voy a ser de las que simplemente me va a dar lo mismo? Voy a liderar, no importa si hay otras personas que no me agradan. Entonces uno ocupa esta toma de decisiones y esta resolución de problemas de índole socioemocional para también ir regulando nuestra conducta. Ujú. Eso ya, con eso ustedes pueden determinar cuáles son sus 4 objetivos de intervención, ¿no? Y ahora vendría la fase práctica, que es ya el diseño
de actividades y selección de estrategias que le permita a Simona poder desarrollar estas funciones ejecutivas que la está necesitando, pero full, ¿sí? Porque esto ya se está evidenciando significativamente, no solo en el contexto del hogar, sino que también en el colegio. Entonces, necesita trabajarlo rápido, o sea, prontamente, para que podamos ir aportando, sí, a una conducta mucho más regulada. No sé si tienen alguna otra duda. Bien, bueno, si quieren quedarse en en este espacio trabajando, avanzando, recuerden que yo voy a estar aquí hasta las 2, como dice el calendario de actividades, entonces pueden utilizar este espacio para seguir avanzando, pensando en las actividades, pueden organizarse ahí también cómo van a trabajar y sacarle provecho a este ratito que nos queda también para poder ir dejándolo más estructurado, ¿no? Por último, el esqueletito que les quede más o menos listo. Si hay alguien que a lo mejor estima que sí, que está ok, que las actividades las puede realizar después con más tiempo, también se puede retirar, no hay ningún problema, hoy día no corre asistencia. Voy a mejor dejarla grabada. La fecha de entrega oficial de este trabajo es exactamente el 31 de agosto. 31 de agosto hasta las 23:59 horas y se envía al correo área.académica@centrodepsicopedagogía.cl. Recuerden enviarla desde el correo que registraron en el programa, porque ese es el correo que se utiliza para la recopilación de los trabajos. Si lo envía de otro correo, no va a acusar el recibo de la información y después porque diga, no, no entregó la actividad y resulta que lo mandó de un correo distinto. Carol, disculpa, Ujú. ¿me podrías recordar lo que dijiste en cuanto a la función ejecutiva de planificación? ¿Cómo se ve afectada en este caso? Eh, Era lo que ustedes me habían comentado, ¿no? Que tiene que ver con cómo esta función ejecutiva no contribuye, por ejemplo, a la planificación de horarios de estudio, ¿no? A la planificación de las responsabilidades académicas que tiene en el hogar, ¿sí? Entonces, no hay una estructura. La planificación tiene que ver con estructuras, tiene que ver con rutinas específicas. Y en este caso no las vemos. Quizás no porque no pueda, sino porque tampoco se han incentivado desde la dinámica familiar, ¿vale? Entonces, claro, ahí está patente que algo pasa con esa función. Entonces sería como a nivel general más que en la resolución de la tarea misma. Sí. Ya. Control inhibitorio, flexibilidad, planificación y toma de decisiones. ¿Eso sería? Eso es lo que ustedes, la conclusión que llegaron, ¿sí? Tienen que ahí determinar cuáles van a ser esas 4. Sí, y me está pasando ahora. Y quizás estoy visualizando un poquito más, incluso en mi día a día con los chiquillos, las funciones ejecutivas que
que a veces de manera natural se van trabajando, pero me cuesta todavía asociarlo a la parte conductual, a la parte, incluso a estas situaciones que son como más temporales, como que no es algo que se veía siempre en el niño, sino que se está viendo ahora a raíz de una situación X. Esa parte como que me... Como asociarlo a la parte más emocional, social, ¿no? Sí, ¿hay algún documento que pueda ayudar a eso, que pueda buscar? Documentos, mm, como, es que lo que pasa es que la función ejecutiva siempre lo van a encontrar como en el contexto general, no solamente de aprendizaje. No sé si les compartí algunos documentos de eso. Tengo algunos que también, bueno, voy a hacer una carpetita de Drive para poner los PPT, para que vean ahí si es que los tienen todos, y les puedo compartir algunos documentos que hablan de función ejecutiva, ¿no? Relacionado con... No hay algo que esté directamente relacionado con la conducta, digamos, desde el punto de vista del componente social, ¿ya? Pero sí que puedan hablar cómo esto contribuye también en términos generales a que la persona presente una conducta general más regulada. Pero sí, pues, antiguamente pensábamos que función ejecutiva era como de índole súper cognitiva, así muy... Pero no, pues tiene que ver con todos los aspectos de la conducta en el ser humano. Así que voy a buscar algunos documentos, Romina, para poder compartirles. ¿Ya? Lo voy a dejar anotado también porque si no se me va a olvidar. Ya, muchas gracias. Porque incluso ahora les comenté a las compañeras que precisamente en estos días me habló una apoderada que su hijo estaba con muchas dificultades en el colegio porque él no para de hablar. Dice que él termina y se aburre y sigue hablando, hablando, hablando. Entonces yo le comentaba que no sé si estaré en lo correcto, pero yo decía, si este chiquillo entiende que genera distracción en el entorno, busca una actividad y se dedica a otra cosa. Claro, es un niño, le cuesta quizás un poquito más, pero por lo general no tiene esa capacidad de regular esa conducta y permanecer tranquilo, permanecer centrado, enfocarse en otra actividad para ocupar ese tiempo de ocio que le está quedando. Porque sobresale un poco a la rutina del curso, entonces el curso termina todo y él queda desocupado em, prontamente. Entonces ahí a mí me queda Ya la duda, termina antes que el resto. termina antes, claro. ¿Qué tanto hay de función ejecutiva de que él no logra enfocarse en otra cosa, que tiene esta necesidad quizás de movimiento, de estar constantemente haciendo algo? O definitivamente hay un tema de límites y que sé que me tengo que quedar en silencio y simplemente no considero ese límite propuesto. ¿Y tiene algún diagnóstico asociado, no? No tiene diagnóstico asociado, pero sí había mucha justificación de la familia. Yo Ya. tengo dificultades para quedarme tranquila, mi marido tiene dificultades para permanecer en silencio, entonces yo le decía, pero en algún minuto se le ha dicho que eso no es lo regular, o sea, porque si en No es todo lo momento apropiado, claro. Lo que pasa es que en ese sentido, si es un peque que cumple con las actividades escolares y lo hace rápido y lo hace bien, ese profe tiene que estar preparado para tener una actividad extra donde mantenerlo también ocupado, porque se aburren, po. Y es normal, si ¿cómo va a estar los últimos 20 minutos de la clase aburrido, sentado en silencio? No, ningún cerebrito puede. Por lo tanto, se va a poner a conversar, se va a poner a hacer otra cosa para entretenerse. Entonces ahí hay que buscar alguna estrategia que le ayude. Por ejemplo, no sé, que la profe pueda entregarle un cubo Rubik, si terminó antes, que trabaje en el cubo, o en estos fidget, que también lo puedan entretener, o simplemente lo puedo utilizar como tutor par, ¿no? Que yo sé que a lo mejor al compañero le cuesta tanto y siempre termina, o sea, nunca termina la actividad, al final se lleva la, la- la tarea para la casa, que se pueda sentar con él a apoyarlo, ¿no? Buscar como esas estrategias porque lo hace y se mantiene callado, en silencio, regula su conducta cuando está trabajando en la actividad escolar. Entonces,
Después no nos reclamen si ya la terminaron y lo hizo bien, porque además se tiene que quedar sentado sin hacer nada todo ese tiempo. No, pues normal, pues uno va a buscar con quién entretenerse y los niños es súper natural que lo hagan conversando o parándose en clase, ¿no? Ahí hay que hacer como en el fondo incorporar dentro de los procesos didácticos esto de utilizar algún material extra para aquellos que terminan rápido o utilizarlos a ellos mismos como tutores pares, con aquellos que son el polo contrario, que son muy lentitos para trabajar, que se despistan con todo y no terminan. Pero eso ¿Y es eso en más bien... algún eso en algún minuto puede disminuir esa necesidad de estar siempre realizando una actividad extra? ¿Va a tener O quizás ese sea, le autocontrol? vamos a permitir moverse. Por ejemplo, si yo lo ocupo como tutor par, le estoy permitiendo moverse, ¿no? Que se desplace, porque el movimiento es necesario para regular la conducta. Los que adultos, por ejemplo, que no nos podemos mover y estamos en una reunión larga y latera, como a veces me pasa a mí en la universidad, yo naturalmente empiezo con mi pierna, que no para, ¿no? Porque eso me genera esa ansiedad de querer moverme, pararme, porque de verdad estoy ya en una situación donde no aguanto, ¿no? Los niños tienen menos regulación naturalmente por la edad, pero ellos, si cumplen con esa actividad, sí deberíamos darle la chance de que se movieran. No sé, de que a lo mejor pueda ir al baño, que pueda pararse, por ejemplo, y sentarse con el otro compañero que sé que le cuesta, ¿no? Que tenga algún fit, algún elemento también material de regulación sensorial que le ayude también un poquito con eso, pero es que no puedo decirle mantente ahí sentado porque no es lo natural, pues si nosotros necesitamos movimiento para poder regularnos mejor. Entonces, los docentes en ese sentido tienen que pensar, cuando hacen sus planificaciones diversificadas, tienen que pensar en esta realidad de que hay pequeñitos que se van quedando más desfasados y que necesitan más apoyo, pero también tienen que pensar en estos pequeñitos que terminan súper rápido y bien y quedan con tiempos libres, porque es natural que empiecen a conversar, pues si le conversan al compañero va a retrasar al otro compañero, pero es natural, no es que sea una dificultad. La dificultad se justifica cuando no hace lo que tiene que hacer y más aún lo vemos súper inquieto, hablador e interrumpe al resto. Pero en este caso no, pues logra regularse durante la actividad escolar, por lo tanto en los tiempos que tiene disponible, él tiene todo el derecho ese cerebrito también a hacer algo para poder entretenerse. No sé si se entiende, y ahí eso hay que explicárselo a los profes, porque los profes esperan que estén a veces los 90 minutos los pobres sentados ahí callados. Imposible para un cerebrito hacer eso, sobre todo si son niños. ¿Mm? Sí, sí se entiende. A mí lo que me pasa así que a veces los papás exigen así como ya actividades para el niño porque no se quiere quedar quieto. Pero ¿qué es lo que nosotros también hacemos para que él logre regular su conducta, logre buscar estrategias de autorregulación? Porque muchas veces es la justificación de que mi hijo no puede y es mi hijo que no puede. Pero el entorno sí está preparado para abordar esas necesidades. Sin embargo, le damos de repente un mensaje contradictorio desde el hogar, que es como, es tu necesidad, bueno, si no te puedes quedar tranquilo, no te quedes tranquilo. Más que Claro, busquemos no, ahí lo que pasa estrategia. es que, claro, lo que pasa es que uno tiene que siempre pensar y hablarle a los papás de que el primer paso es la corregulación. Sí, tenemos que estar preparados para poder apoyar externamente para que él pueda, en este caso, en los tiempos que tiene libre donde ya hizo la actividad, que pueda regularse mejor para no entorpecer el aprendizaje del resto. Pero en casa también tiene que haber corregulación, ¿sí? Y tiempos específicos, ¿no? Rutinas, trabajo, tiempos de ocio, tiempo de responsabilidad, no solamente escolar, sino que de casa,
¿no? Que pueda mantener sus cosas ordenadas, que ayude a poner la mesa, porque esa es la manera de ir también trabajando. Ahora, si es muy hablador, es súper importante que ellos vayan respetando turnos de habla, ¿no? Turnos conversacionales. ¿No? Espérame, no me interrumpas, yo no he terminado. Momento. ¿Sí? Y de a poquito ir pero y ellos también van a necesitar hacerlo, pues si son de los que se atropellan mutuamente siempre para hablar o para actuar, los niños claramente en la casa no se van a estar co-regulando, menos en el colegio. Entonces ahí también hay que enseñar a los papás esas mismas estrategias que uno puede utilizar en el aula, que también se utilicen en el contexto escolar, perdón, en el contexto familiar. Me preguntaba Jocelyn, ¿ya no tenemos más clases? No, Jocelyn, con esta cerramos, después igual vamos a tener un mini encuentro para poder cerrar el programa y poder despedir, ¿no? Pero esta sería la última clase agendada en el programa.